Muy buenos días y sean todos bienvenidos a este lugar. Es un domingo más para glorificar a Dios y para bendecirlo. En esta mañana vamos a leer el Salmo 118. Los primeros 3 versículos dicen así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Bendito Jehová, sabemos que para siempre es tu misericordia y que en esta mañana estamos como hijos tuyos, como tu pueblo que somos, Padre, glorificando tu nombre y bendiciéndote. Esperando, Padre Santo, que hagas un efecto especial en cada uno de nosotros y que entres a esos hogares donde ahorita se están conectando en las redes sociales, Padre, y que también hagas un efecto especial en esas familias, Padre, en esas personas que se sienten desanimadas. Por favor, Padre Santo, inyéctales espíritus reconstituyentes para que se animen, Padre. Y en esta hora, Jehová de los ejércitos, te adoramos y te bendecimos. La adoración, la alabanza y todo lo que estamos aquí es para ti, Padre Santo. Recíbela en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo bendito. Amén y amén. Amén. Para siempre es la misericordia de Dios, ¿no? Increíble pensar en esa verdad, que cuando pase 1000 años, en ese momento en que estemos en la gloria de Dios, mirando el rostro de nuestro Señor y Salvador, su misericordia nos va a estar sosteniendo. Cuando pase 1,000,000 de años, aún ahí la misericordia de Dios estará presente para sostenernos. Dice la Biblia ahí que para siempre es su misericordia. Por tanto, Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración, ¿no? Tenemos la certeza de que vamos a estar por toda la eternidad con Él. Jesucristo murió por nosotros en la cruz, ¿no? Y nos otorgó, nos regaló, nos dio salvación, ¿no? Entonces nosotros en esta mañana la alabamos y bendecimos su nombre porque hemos sido hechos salvos. Amén, lo podemos glorificar por eso. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor con estos cantos. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos das victoria, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios, yo saltaré los muros. Oh, mi Dios, ejércitos derribaré. Oh, mi Dios, ejércitos derribaré.
Señor, rendimos nuestras vidas completas a ti, mi Dios. Lo que es nuestro tiempo, lo que es nuestra fuerza, mi Dios, nuestros bienes. Hemos venido a ofrecerte todo, porque tú ofreciste todo en la cruz, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios. Nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Vamos a cantarlo de nuevo. No hay nada mejor.
Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Enséñanos a adorarte en espíritu, en verdad, Señor. Nos acercamos a ti, mi Dios, a través de la sangre del Cordero de Dios. En este mismo momento, Padre, entramos al lugar santísimo ante tu presencia para ofrecerte a ti nuestras vidas. Y a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de las pruebas, las luchas, tú sigues siendo bueno, Señor. Tú sigues siendo digno de adoración y alabanza. Tú sigues siendo digno de nuestras vidas. Te adoramos, Jesús. Exaltamos, Señor. Eres digno de adoración. Mi corazón se goza en ti. Quiero escuchar
Vamos a ponernos de pie. Tú eres digno de adoración y alabanza, Señor. No hay nadie como tú. Señor, tu palabra nos enseña que nos has escogido antes de la fundación del mundo, mi Dios. Tú miraste hacia el futuro, tú miraste y viste que íbamos a nacer durante este tiempo, mi Dios. Y nos escogiste desde el vientre de nuestras madres, mi Dios. Te damos gracias para poder ser reyes y sacerdotes, para ofrecerte sacrificios espirituales, Señor. Y hemos venido a hacer precisamente eso, mi Dios, para ofrecerte a ti nuestras vidas en sacrificio. Bendito sea tu santo nombre, mi Dios. Gracias por habernos rescatado. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Aquí estoy. Te ofrezco todo.
y una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para poder alabar y exaltar tu nombre. Señor, sabemos de que hay muchas formas de alabar tu nombre, Señor. No nomás con nuestro canto y nuestra adoración, Señor. Podemos adorarte al escuchar tu palabra, al estar sentados a tus pies y al escuchar lo que tu Espíritu nos habla. Pedimos, Señor, que tú nos hables de una manera hermosa, de una manera especial, mi Dios, que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de Cristo, mi Dios. Queremos seguir en una atmósfera de alabanza y adoración ahora, Señor, no nomás al cantarte, sino al escuchar tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Miguel. El Señor es digno de nuestra alabanza, el Señor es digno de nuestra adoración. Pueden tomar sus asientos. Si gustan, ahora en su boletín de información vamos a leer algunos de los anuncios que tenemos para estas futuras semanas. Espero que hayan tenido un bendecido día de acción de gracias en familia. Este es un día bien lindo para compartir y para estar en familia. Amén. Veamos los anuncios que tenemos para esta futura semana. Recuerde, cada miércoles nos reunimos para orar, para interceder por las necesidades del pueblo de Dios. Así que únase a esta reunión cada miércoles. Lo hacemos vía Zoom, 7 p.m. Allí en el boletín de información va a encontrar el ID, el password para tener acceso. Hemos visto cómo el Señor responde a esas peticiones, a ese clamor de su pueblo. Así que los invitamos a que participen en esta reunión. Estudio de damas. Las damitas están estudiando el libro Redención y lo hacen cada 2 jueves, cada segundo jueves del mes. Así que cada 2 jueves, perdón. Y este 4 de diciembre van a volver a reunirse igualmente a las 7 p.m. Lo hacen vía Zoom también. Allí en el boletín de información van a encontrar el ID y el password para que ustedes, damitas, tengan acceso y puedan estudiar este precioso libro. Estudio de parejas. Ya lo prometido es deuda. Ya tenemos fecha, tenemos lugar, tenemos hora. Así que parejas, vamos a tener un estudio el día sábado 20 de diciembre de 6:30 a 8 p.m. en casa de la familia de Robert y Nancy González. Aquí en nuestra mesita de información hay un boletín donde van a encontrar la dirección y más detalles. Si usted tiene alguna duda, acérquese a Pastor Tito, puede acercarse a mí y nosotros con mucho gusto vamos a dirigirlo. Igualmente, las damitas van a tener una actividad junto con las damas de inglés. Esto va a ser el día 6 de diciembre en casa de la familia Suleiman.
de 9 a.m. a 11 p.m., 11 a.m., favor traer un plato para compartir. Se me olvidaba un punto importante para el estudio de pareja. También nos vamos a vestir de traje. Cada quien va a traer algo para compartir. La hermana Nina tiene un listado de algunas, lo que usted pueda traer. Entonces usted anótese para de esta manera tener un poco de control y saber qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos. Y de esta manera podemos todos tener un tiempito bien lindo. Si usted no está casado o está próximo a casarse, o si está en sus planes de casarse, venga también. Lo invitamos, va a ser un tiempo bien lindo y sobre todo va a haber palabra. Tenemos como invitado especial al hermano Fidel, así que lo invitamos para este día de pareja, estudio de pareja 20 de diciembre. Igualmente, el día 13 de diciembre vamos a celebrar o vamos a tener un día de apreciación de Navidad y de Navidad. Esto es para los que sirven en la iglesia. Así que están todos invitados, aquellas personas que sirven. Es como decirle a estas personas, a cada uno de los que sirven, gracias, gracias, gracias. Porque sabemos que el Señor es quien pone el querer como el hacer en nuestros corazones y ustedes han sido obedientes a ese llamado. Entonces, qué lindo que podamos tener ese tiempo. Anótelo en su agenda. Esto va a ser diciembre 13 y va a ser en la iglesia Calvary Baptist de 5:30 a 8 p.m. Así que la iglesia va a proveer los alimentos. Ese día no tiene que venir de traje, vístase normal y lo esperamos ese día. Amén. Ahora bien, vamos entonces a preparar nuestro corazón para darle un poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado. Así como decía el hermano Miguel, hay diversas formas de adorar al Señor, no tan solo con nuestras alabanzas, con nuestros cánticos, también con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, también con nuestro servicio al Señor. Así que hay muchas maneras de adorar al Señor y esta es una de ellas. Amén. Entonces prepare su mente, prepare su corazón. Señor, y te damos gracias, Padre bendito, por tu amor, tu fidelidad, mi Dios mío. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios mío, de generación en generación, así como dice el Salmo 100, mi Dios. Padre, en esta preciosa mañana, mi Dios mío, queremos darte un poco de lo mucho que tú nos das. Así que te pedimos, mi Dios, que tú, mi Dios mío, recibas nuestros diezmos, nuestras ofrendas como olor grato a ti, mi Dios amado. Te oramos y clamamos a ti, mi Dios bendito, por aquellas personas que no tienen trabajo, mi Dios mío. Bendícelas, Padre, para que de esta manera ellos también puedan, Padre, diezmar, ofrendar con gozo. Tu palabra lo dice, mi Dios mío, que tú bendices al dador alegre, mi Dios bendito, y queremos ser bendecidos, porque lo damos, mi Dios mío, no por obligación, sino por agradecimiento a lo que tu Hijo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, mi Dios. Igualmente, mi Dios mío, te pedimos por aquellas personas que son las encargadas de administrar estos recursos, mi Dios, dale sabiduría, Padre bendito, para que estos recursos puedan llegar, mi Dios mío, a lugares, Padre, donde tu palabra, mi Dios mío, no es enseñada, mi Dios. Gracias, Padre. Igualmente oramos por ese mensaje precioso que tú tienes preparado de antemano, mi Dios mío. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para que esta preciosa palabra, Padre, pueda quedar sembrada en terreno fértil, mi Dios mío, para que esa palabra penetre en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, guía, Padre, al exponente de la palabra de hoy. Padre, pase ese carbón encendido por sus labios, mi Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través, Padre, del predicador de esta mañana, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu fidelidad para con esta iglesia, mi Dios mío. Y te pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hola, hermano, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Bendecido. Saludos a todos en esta mañana.
Bien lindo el poder estar aquí con ustedes. Seguimos entonces en el estudio del libro de los Hechos, así que saludo también a las personas que se comunican con nosotros a través de los medios, a la familia Castellano, a la familia Dora, que domingo tras domingo ella se junta con nosotros, y la hermana Jancy también, que se conecta. Ellos han estado trabajando los domingos. Bueno, una bendición el poder les enseñar la palabra, que esa es mi oración para con ustedes, que ustedes no solamente escuchen, sino también aprendan, sino también Dios les ministre de tal manera que nuestras vidas cambien. La palabra ha sido revolucionaria en mi vida. La palabra me ha traído vida, me ha traído sanidad, me ha traído consuelo, me ha traído aliento, pero también me ha cambiado. Ya no, lo único que no he cambiado, y eso lo confieso delante de ustedes, es cuando manejo, y todavía me vuelvo loco cuando gente se me mete en el medio, ¿verdad? Pero muchas de las cosas todavía he cambiado, de verdad que sí, porque es el Señor que me ha cambiado. Lo único que no sé si Él todavía no me ha cambiado eso, para hacerme recordar que todavía estoy en un cuerpo de carne, ¿verdad? Bueno, entonces buscamos el libro de los Hechos, el capítulo 4, y vamos a estar hablando, vamos a seguir, y hoy completamos el capítulo 4, y ya la semana que viene hablamos del capítulo 5. Pero ustedes saben, ya ha habido un evento bien importante en Hechos, y a mí me fascina el hecho de que Lucas lo escribe, y ustedes saben que Lucas es uno de mis favoritos autores. En el Evangelio de Lucas, a mí quizás el Evangelio más favorito, juntamente con el de Juan. No que los otros no sean importantes, pero es el detalle que Lucas le pone, siendo médico y siendo historiador, les pone a lo que escribe. Y en esta mañana, en el transcurso de tiempo que vamos a estar estudiando, hemos visto el levantamiento de la iglesia. Hemos visto cómo la iglesia, Dios la formó. Allí en el día de Pentecostés, después de 120 personas haber estado orando, esperando la promesa del Padre, reciben el Espíritu Santo. Después, más luego, Pedro se levanta. Cuando el Espíritu Santo cae y se derrama, Pedro se levanta y les habla acerca de Jesucristo. Y vemos un Pedro bien diferente a lo que habíamos visto. Diferente en términos de que cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, nosotros cambiamos. Y no somos los mismos, y somos diferentes. Y entonces, Pedro se levanta, 3,000 personas vienen a los caminos del Señor, haciendo profesión de fe. Más luego, y en el día de hoy, vamos a ver cómo Pedro y Juan, acostumbrados a ir al templo a oración en tres veces al día, están en el último tiempo de su oración, que es por la tarde ya, y van al templo y de momento ven a este cojo. ¿Y qué pasó este día que fue diferente a los otros días de los cuales ellos iban al templo a orar? ¿Qué pasó con las veces que Jesucristo pasó al lado de este cojo y lo veía pidiendo limosna en la entrada del templo, en la puerta de la hermosa? Y Jesucristo no fue que lo ignoró, mas sin embargo, no era el tiempo de él. Ahora, ¿qué ocurrió en este día que fue el tiempo donde Dios había provisto para que este cojo, que había nacido cojo por espacio de 40 años, estaba cojo y estaba en la puerta del templo de la hermosa pidiendo limosna? Y no noviembre 30, sino hoy en las Escrituras, Pedro fue movido por el Espíritu Santo y le dijo: oro ni plata tenemos, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y nos dicen las Escrituras que este cojo se levantó saltando en gozo, ¿verdad? Y que Dios lo había, imagínate, 40 años sin poder caminar, paralítico completamente. Lo tenían que llevar al templo para él pedir limosna. Y ese día era el día que Dios habría de visitarle. Me pregunto,
Señor, ¿cuántas veces tú has pasado por mi lado y todavía no ha sido el tiempo de la visitación tuya para conmigo? No estoy hablando de salvación. Ya Él me salvó hace 50 y pico de años. Pero ¿qué cosas en cada uno? Yo le digo de mi vida, pero estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de todos nosotros. ¿Qué cosas han ocurrido en nuestras vidas que hemos estado ante Dios y Dios no nos ha contestado más? Sin embargo, hoy será el día en que Dios habrá de contestar nuestras peticiones. Y lo que nos indica esto es que el tiempo del Señor es perfecto. Y Él sabe todos los tiempos y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y cuándo nosotros lo necesitamos. Así que no dejemos de orar por las cosas que estamos orando, ¿verdad? Por esa preciosa mía, ¿verdad? No dejar de orar por las cosas que hemos estado orando, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros nietos, ahora nietos, ¿verdad? Por nuestros seres queridos, por nuestra madre que todavía está viva y ¿verdad? Y nuestros seres queridos. No dejemos de orar, oremos sin cesar, porque Dios nos ha escuchado. Lo único que no nos ha respondido conforme a lo que nosotros queremos, porque es muy probable que nos ha respondido. Lo único que no nos gusta lo que nos ha respondido. No, nos ha dicho o no, o nos ha dicho espera. Y a veces que somos impacientes y no tenemos la paciencia para esperar el tiempo del Señor. Pero este tiempo en el cual estamos hablando en Hechos 4 es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha derramado, la iglesia se ha formado. Yo les dije en unos minutos atrás que 3,000 personas vinieron a los caminos del Señor. No, 3,000 hombres. Así que aproximadamente 5,000 a 6,000 personas vinieron a los caminos del Señor. Y hoy, después que Pedro hace la sanidad y las palabras y las personas escuchan, hoy, en la Escritura, habrán de venir 5,000 hombres, alrededor de 10,000 personas después de haber visto el milagro. Pero no fue el milagro que los convenció, fue el Espíritu Santo, que escucharon la palabra y como respuesta a la palabra, 10,000 personas se levantan a hacer profesión de fe. ¿Acaso el movimiento de Jesucristo se había muerto con la cruz? Seguro que no, había nacido. Hasta el día de hoy, hasta el día de la redención, que Dios habrá de venir a buscar a esta iglesia. Y habrá de decir, no más. Y por eso es que estamos fieles, y por eso es que estamos firmes, y por eso es que caminamos, y por eso es que oramos, y por eso es que venimos a la iglesia. Hasta que Él nos llame a estar en su presencia. Amén. Como le está a la hermana Mina, le extraño grandemente. Así que vemos en la continuación del milagro donde Pedro y Juan habían orado por este cojo. Y este cojo habría de gritar de alegría y de regocijo por lo que Dios estaba haciendo en cada uno de ellos, ¿verdad? Así que los líderes religiosos que estaban allí en el templo, recuérdense, el templo, y era el tiempo de la visitación, y era el tiempo les voy a hablar ya mismo, que es el tiempo de lo que se conoce como Hanukkah, ¿verdad? Más luego lo voy a estar mencionando. Así que veamos el verso 12, que en el capítulo 4, que dice, Pedro se levanta y le dice, israelita, ¿por qué os sorprendáis o por qué os admiráis de esto cuando este cojo es sanado? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nosotros fuésemos las personas a ganarse el crédito de ello? Y esto es bien importante que nosotros entendamos esto, porque solamente Dios es merecedor de toda gloria y de toda honra. Y lo que está ocurriendo en esta vida es la palabra del Señor, es Dios obrando, es el Espíritu Santo obrando a través de esta palabra que nosotros escuchamos. Y entonces, interesante que Pedro recuérdate que cuando estamos en el 12, ¿verdad? El versículo 12. 4:13. 4:12, ok. Y le dice entonces, ¿por qué os sorprendáis? Israelitas les llaman. ¿Por qué ustedes se sorprenden? ¿Acaso ustedes desconocen a Dios? ¿Acaso ustedes no son el pueblo de Dios? ¿Acaso ustedes no se recuerdan de los milagros que Dios ha hecho por este pueblo y por los israelitas y por los judíos por años? Por años.
cuando Dios los saca de Egipto y después los entra 40 años después, lo entra a la tierra prometida, después de haber abierto el mar rojo. ¿Se recuerdan? Cuando los egipcios venían en perseguimiento a los judíos, estando allí en el desierto, de momento están en una encrucijada y Dios a través de Moisés les dije, están quietos y veamos la mano de Dios manifestándose. En esos momentos Dios motiva a Moisés a levantar su vara, Dios le abre el mar rojo y el pueblo judío pasa, ¿verdad? Y los judíos entendían esto, entendían todos los milagros que Dios había hecho. Y ahora se sorprenden que este cojo estaba caminando. Yo no creo, bueno, estaban sorprendidos, yo no creo que estaban atónitos desde el punto de vista porque yo no creo que ellos desconocían a Dios, por lo menos el Dios de ellos, ¿verdad? Y el Dios que es el mismo Dios de nosotros. Yo creo que ellos estaban atónitos que estos jóvenes o estos pescadores que estaban allí, Juan y Pedro, Dios lo habría de utilizar para levantarlos, ¿verdad? Y por eso es que le dice, ¿por qué os sorprendáis? ¿Ok? Así que, nada, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les habla y hace un milagro precioso en ese día. Y vemos cómo Dios se manifiesta en ellos. Así que los líderes estaban confundidos, pues pensaban que ya habían eliminado la locura del Evangelio cuando crucificaron a Jesucristo. Unos meses atrás. Estamos hablando de quizás 3 meses atrás habían crucificado a Jesucristo. Cuando tomamos los 40 días, cuando tomamos aproximadamente 2 a 3 meses que habían pasado. Así que ellos estaban atónitos, estaban asombrados de que este cojo de nacimiento hubiese estado caminando. Y sí, así que como consecuencia de la incomodidad de estos religiosos, Pedro y Juan habían de ser arrestados. Veamos en el capítulo 4, versículo 1. Mira lo que nos dice. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que les enseñaban al pueblo y anunciaron, ¿qué? ¿El nombre de qué? De Jesús, en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos odiaban a ese nombre porque no se encajaba a lo que ellos pensaban de la ley. Es como nosotros no encajamos en esta sociedad pecaminosa que ama más las cosas del mundo, que no sabe que vivimos en un mundo espiritual también. Y la gente no nos entiende y nos tildan de locos. Y hay veces que nosotros caemos en la trampa y tratamos de disimular que somos cristianos, cuando tenemos que tener cuidado. Porque Jesús dijo esta palabra, dijo, aquel que me negase delante de los hombres, yo también os negaría delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confesase delante de los hombres, yo también habría de confesarlo delante de mi Padre. Así que, bien, tremenda motivación. Hace 5 o 6 días que estaba en el trabajo y estaba hablándole y le estaba testificando a un grupo de personas. Yo era bien malo, pero ahora soy diferente. Y la gente me preguntaba por qué. Y cuando me preguntaron por qué, yo dije, esta es la oportunidad. Dije, porque yo conocí a Jesucristo cuando joven. Y todavía le sirvo a Él. Bien lindo. Dice así, y los echaron a Pedro y a Juan, le echaron mano y los pusieron en la cárcel porque estaban molestos. Hasta el día siguiente, porque era tarde ya y estaban confusos. ¿Cómo es? ¿Qué habremos de hacer con estos hombres que han sanado a este cojo? No solamente porque lo sanaron, sino porque hablaban en el nombre de Jesucristo. Y nos dice aquí que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. No creyeron solamente por el milagro, les dije que creyeron por la palabra que fue expuesta por Pedro. Y el número de estos de los hombres era como de 5,000. Así que hombres 5,000. Y como en esta sociedad hay más mujeres que hombres, entonces yo le pongo 12,000 personas habían allí. Porque había más mujeres que, ¿verdad? Las mujeres yo no sé por qué Dios las ha creado más que
que los hombres, que prueba los hombres, nosotros los hombres, ¿verdad? Dice el versículo 5, y dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? El Sanedrín, porque estaban preocupados de lo que estaba ocurriendo. Y allí se reúnen a dictar sentencia contra estos dos locos que se habían levantado, Pedro y Juan, ¿verdad? Así que dice en el verso 7, dice, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho todo esto? Así que ellos estaban utilizando la regla de Deuteronomio, porque si ellos hubiesen dicho, lo hicimos en el nombre de Baal, lo hicimos en el nombre, ellos hubiesen sido apedreados. Pero mira lo que Pedro les responde. Y entonces en el versículo 8 al 11 dice, lleno del Espíritu Santo, Pedro les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, y ahí Pedro me encanta porque Pedro no pierde la oportunidad de predicar a Jesucristo. ¿Cuántas veces y cuántas circunstancias Dios nos lleva a nosotros para nosotros testificar del amor de Dios? A nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Y ahora Pedro habrá de levantarse. Pedro estaba aparte de que estaba investido por el Espíritu Santo. Si Pedro antes del Espíritu Santo era un loco por Cristo, ahora imagínate más que está lleno del Espíritu Santo. Y dice, puesto que hoy ahora Pedro no suena como un pescador, suena como un político y como un lecturer, un profesor de una academia, ¿verdad? De una universidad. Y dice, puesto que hoy se nos interroga, parece que un abogado, siendo un pescador. Pero ¿quién hizo eso? El Espíritu Santo, que les dio palabra. Recuérdense, la Biblia nos habla de que Jesucristo y el Espíritu Santo habría de poner palabras en nuestras bocas cuando nosotros se nos demandara qué decir. Así que eso no lo podemos ignorar. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Así que yo creo que Pedro nunca había hablado tan fino como está hablando ahora. El pescador, ¿verdad? Y dice, y sea notorio. Ya usted está utilizando las palabras que solamente se usan los domingos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre que estaba enfermo y cojo, está en vuestra presencia sano. Así que eso era tremendo jab que le estaba dando Pedro en el nombre del Señor, ¿verdad? Le estaba dando y ellos estaban, caramba, pudiésemos argumentar contra Pedro y contra Juan, pero no podemos argumentar que este cojo, que nosotros lo hemos visto por 40 años pidiendo limosna en el templo y hoy día estuviese sano. Así que tremenda, Dios no puede, o Dios habrá de utilizar las evidencias para beneficio de nosotros el testificar de Jesucristo. Me explico y lo repito de nuevo. Usted puede ser cuestionado por la palabrería que usted habla. Y no estoy hablando de palabrería, me refiero a que así es como piensa el mundo, no como yo pienso. Porque cuando nosotros hablamos la palabra es la palabra y la autoridad es la palabra. Pero el mundo piensa así. Ustedes pudiesen estar argumentando de palabrería y yo lo puedo convencer a ustedes de que, por filosofía humana, de que está incorrecto, porque se inventan cualquier disparate para hablar en contra de la palabra de Dios. Mas, sin embargo, es la evidencia de este. No fue un cojo que salió de la esquina, no fue un cojo que estaba escondido en su casa todo el día. Fue un cojo que por espacio de 40 años está allí visible, porque los judíos iban al templo y ellos no podían contraer esa evidencia. En otras palabras, no le podían decir a este cojo, estás disimulando que estás caminando, estás inquieto, estás, qué sé yo. No, estaba la evidencia. Y por eso, hermano, quiero decirles esto. Y esto yo quiero que ustedes lo entiendan claramente. ¿Qué mejor evidencia nosotros tenemos
para hablar de Jesucristo. ¿Cuál es la mejor evidencia que nosotros tenemos? La palabra de Dios. Pero hay algo que nuestros madres y nuestras padres y nuestros seres queridos saben. En mi caso, saben que yo era un joven rebelde, que yo era un joven loco, que yo era un joven que a mis amigos que usaban droga. Bueno, o sea, porque mi madre lo vino a saber más luego. Mi padre creo que nunca lo supo, porque mi madre se lo escondió. Pero lo que les quiero decir es esto, la evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hay nada que pueda pagar eso. Hay personas que me han tratado de callar, hay personas que me han tratado y me traen filosofía humana y que si las constelaciones del planeta y que si yo los escucho y yo digo, ¿de dónde salen esta basura de personas o de argumentos? Pero al final del día yo les digo, ¿sabes qué? Yo no puedo contestarte eso. Yo no puedo hablarte de que si la constelación y que si las leyes físicas y de que si la qué sé yo, la ley de termodinámica y no. Ok, yo no he estudiado eso. Sí te puedo decir algo. Yo era malo, mi corazón estaba pervertido y ahora yo soy diferente. Y eso no lo hizo ninguna droga, eso no lo hizo ningún medicamento, eso no lo hizo ninguna filosofía. Fue de la noche a la mañana que yo cambié. Y fue cuando le di mi corazón a Jesucristo. Hermano, y lo que quiero decirle, les quiero motivar es que Dios habrá de utilizar ese testimonio de nosotros que Él ha hecho en nuestra vida para beneficio. Porque no es debatible. ¿Lo entienden o no? Quizás las personas no te conocen claramente, pero si hay algo que no pueden debatir es que tú has sido diferente porque tuviste la visitación del Espíritu Santo y Dios te salvó y Dios te rescató. Así que Pedro en esos momentos le está hablando en el versículo 11, le dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores. Y ahora Pedro le dije que estaba fino, él hablando. Ahora no le está hablando fino, ahora le está hablando teológicamente como conocían a todos los académicos de la palabra. Ahora Pedro le está hablando la palabra. El pobre pescador que casi no estudió, sí que estudió, por supuesto, porque esta palabra él no se la inventó. Y ahora Pedro le está mencionando cuando dice, porque esta piedra, Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, estaba utilizando el Salmo 118. Mira lo que dice el Salmo 118. Dice así, dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esto es una palabra profética acerca del Mesías de Jesucristo. Cuando Pedro le está hablando esto, nosotros no le entendemos. Enrique lo entiende porque él es constructor y él me habló de lo que significaba la piedra del ángulo, ¿verdad? Pero nosotros no es como si a ustedes le hablasen de gandules, arroz con gandules. Bueno, solamente los boricuas saben que es arroz con gandules y el mofongo y conocen lo que es el pulpo y todas esas cosas, ¿verdad? Hablando de comida, siempre hablando de comida yo. No, ya no hablo de comida. Pero lo que les quiero decir, para un judío, cuando escucha esto, estos judíos, cientos de judíos que había allí, académicos, todos estudiosos de la palabra y del Torah, ¿verdad? Porque eran los miembros del Sanedrín, que eran las personas que estaban llamadas para interpretar el Torah y juzgar el Torah. Eran los líderes de la nación judía, el grupo de 71 personas en el Sanedrín. Era el sumo sacerdote y 70 miembros de la sociedad judía. Y le está hablando el lenguaje que ellos conocen. ¿Y por qué es esto? Porque está investido con el Espíritu Santo. Y por eso es que es tan importante nosotros orar para que Dios nos llene del Espíritu Santo. Ok.
Entonces en el versículo 13 dice, y se admiraban, ya les dije, y los reconocían que habían estado con Jesús. Dice así, el verso 13 dice, y entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesucristo. Cuán importante es que la gente reconozca que nosotros estamos con Jesucristo. ¿Sabes qué? La realidad es que ellos lo que estaban diciendo estaba equivocado. Porque ellos no habían dejado de estar con Jesucristo. Ellos no habían dejado de caminar con Jesucristo. Sí, Jesucristo había muerto, pero Jesucristo estaba en los corazones de ellos. Y ellos caminaban sabiendo que ellos estaban caminando agradando a Dios y tenían consciente a Jesucristo todos los días y en cada momento de sus vidas. Así que estos estaban equivocados cuando decían porque caminaban, pues habían caminado con Jesucristo. No, todavía ellos estaban caminando con Jesucristo. Así que estos líderes religiosos estaban asombrados, pues conocían el Antiguo Testamento con la autoridad en que ellos hablaban. No habían estado en seminario estos discípulos, no tenían ningún certificado ni en ninguna escuela con rabino, como algunos de ellos que habían estudiado toda su vida. Y estaban sorprendidos que unos pescadores estuviesen hablando de esto. ¿Sabes que a Jesucristo también lo juzgaron los líderes religiosos? Mira lo que nos dice Mateo 7, 28 al 29. Mateo 7, 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque la gente del Sanedrín eran los estudiosos, los académicos, los que se pasaban años estudiando con Gamaliel, uno de los maestros rabinos de esos tiempos. Dice, y porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que no tienen autoridad, que conocen letras, pero no la viven y no saben lo que es vivir esas escrituras. Mira lo que dice también acerca de Jesucristo en Juan 7, 14 al 16. Dice, hablando de Jesucristo, cuando lo cuestionaron, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? El tipo que hizo, bueno, Señor, perdóname que hubiese dicho el tipo, porque tú eres Dios precioso y maravilloso. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que por su aliento de boca dijo, hágase el sol, hágase las nubes, hágase las estrellas. Entonces se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas palabras sin haber estudiado? Jesucristo había hecho el mundo completo. Y le preguntaban y le cuestionaban que no había estudiado. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que sí, nosotros habremos de ser cuestionados en momentos dados. Lo importante es que nosotros conozcamos la palabra y que estemos hablando la palabra. Y la gente se habrá de sorprender de nuestra sabiduría, no carnal, sino sabiduría espiritual, ¿verdad? Así que no es cuántos seminarios usted estudia. Y yo les recomiendo a ustedes, a aquellas personas que quieren caminar más cerca del Señor, que estudien la palabra. Y si pueden ir a un Bible College, lo estudien. Pero eso no es lo que te prepara para las cosas de Dios. ¿Qué es lo que te prepara para las cosas de Dios? ¿Qué es? El corazón, seguro. Es el corazón, el deseo tuyo, la humildad, el someterte a Jesucristo, el rendirte a los pies de Jesucristo. Eso es lo que te hace a ti sabio, el conocer la palabra de Dios. Y no les digo que no estudien. Bueno, yo he estudiado muchos años, pero no le voy a decirle por qué, ¿verdad? Y Pastor Martin ha estudiado muchos años también. ¿Por qué? Porque no es que yo quiero llenarme de sabiduría y de conocimiento. Yo quiero conocer más a Jesucristo para yo agradarle más y caminar con Él y rendirme delante de Él y reconocerlo que Él es Dios. Así que Dios te dará la sabiduría, pero tú tienes que hacer tu parte y estudiar la palabra. Tú puedes tener credenciales o haber ido a un seminario y no saber de lo que hablas. ¿Por qué? Porque es acerca del corazón. Es acerca del corazón. Y es acerca de su palabra. Pablo era un estudioso.
pero sabía que la letra mataba. Veamos lo que dice 1 Corintios 2, del 1 al 5, los versos del 1 al 5, en el capítulo 2. 1 Corintios dice, así que, estoy hablando de Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque sabía que no era la sabiduría de las letras. No es cuánto tú sabes de la palabra, es cuánto tú vives la palabra. Entonces en el verso 2 dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Yo les pude hablar de la ley de termodinámica, yo les pude hablar de la ley de qué sé yo qué más, y de los planetas, yo les pude hablar de la filosofía de Sócrates y de Platón y de todos ellos. Pablo estaba diciendo, pero ¿acaso eso es importante? Pablo les está diciendo, eso no es importante, porque es acerca de Jesucristo y a este crucificado. Y dice en el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Un hombre sabio, un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, un hombre que sabía la ley y conocía la ley. Y era de lo mejor que podía saber como fariseo, que perseguía a la iglesia, porque persiguiendo a la iglesia él pensaba que estaba honrando a Dios. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y de espíritu. Pablo era diferente. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo. Por eso es que es la palabra la que nos vivifica, es la palabra la que nos enseña, es la palabra, no es filosofía. Así que estos líderes estaban sorprendidos, es palpable y notable que eran diferentes y tenían autoridad que no era la autoridad del mundo. Así que reconocían que habían caminado con Jesucristo. Y te pregunto, ¿la gente reconoce que tú has caminado y estás caminando con Jesucristo? Qué importante es eso. Hechos 4:14 nos dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Porque esa es la mejor evidencia que nosotros tenemos. Que Jesucristo nos ha cambiado, que Jesucristo nos ha sanado espiritualmente. Porque estábamos enfermos espiritualmente. Quizás estábamos sanos físicamente, pero espiritualmente estábamos enfermos, estábamos débiles. No fue hasta que Jesucristo vino y nos sanó de la enfermedad espiritual del pecado. Y ahora somos diferentes. Éramos paralíticos espiritualmente hablando. Y Dios nos ha rescatado. ¿Sabes que el mundo está por ver lo que Dios ha hecho contigo? Tu familia están deseosos de escuchar que tú eres diferente porque Jesucristo ha venido a tu corazón. Y porque ahora tú le sirves a Él. Y porque ahora tú vives para Él. Así que, hermano, no pierdan la oportunidad de enseñarle a Jesucristo y de orar por las personas, por sus seres queridos. Esto es algo que tú no puedes dudar a menos que tu conversión no haya sido genuina. Porque hay personas que han estado aquí años y son religiosos y te dicen, no, yo voy a la iglesia. No es que tú vayas a la iglesia, es si verdaderamente en tu corazón reina Jesucristo. Porque cuando es reina, la Biblia nos enseña que todo lo pasado ha sido, y aquí toda persona que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que nos hace diferentes. Si tú no has tenido ese nuevo nacimiento, si tú no has cambiado, te digo verdaderamente y con pena, y te lo digo honestamente para que tú recapacites y reconozca que la única persona que puede cambiar tu vida no es la letra, no es el venir a la iglesia, no es el tú leer la Biblia, es rendirle tu corazón a Jesucristo. Y cuando tú lo haces por fe, Él viene y te cambia completamente. Amén. Ellos se preguntaban, ¿qué hacemos con estos hombres? Quizás pensaban hacer lo mismo
que trataron de hacer con Lázaro. ¿Se recuerdan cuando Lázaro había muerto, verdad? Que María y Marta habían venido donde Jesucristo. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesucristo les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué hizo Jesucristo? Va a la casa en Betania, lo llama para que salga del sepulcro. Lázaro sale y toda la casa se sorprende. Había mucha gente que conocía a Lázaro y sabían que Lázaro había muerto. ¿Y qué hacen entonces los líderes religiosos para tratar de apagar ese testimonio? ¿Qué hacen? ¿Se recuerdan? Lo querían matar, muy bien. Porque Lázaro era de testimonio para lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Y posiblemente para con Pedro y para, no solamente para con Pedro y para el pobre cojo que había sido enfermo por espacio de 40 años. Posiblemente pensaron, hay que llevárselo a Siberia, hay que enviarlo a la cárcel de Nicaragua para que de allí no salga más. A la secó El Salvador, perdón, quise decir. Y ustedes saben que a mí me gusta bromear, así que... Había sido un milagro real y ellos estaban confundidos y molestos porque decían que Jesús lo había sanado. Verso 15 al 18 dice el capítulo 4, dice, y entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberadamente entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos notoria a todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. No podemos negar que este hombre que estaba cojo por espacio de 40 años ahora está caminando. Así que dejémoslos libres. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. De verdad que tú tienes que estar bien ciego para hacer eso. ¿Por qué los líderes religiosos que conocían la palabra, que conocían el Torah, que conocían a Jehová de nombre y de lo que Jehová había hecho por el pueblo judío, por qué ellos no recapacitaron y dijeron, hay algo extraño aquí que deberíamos de saber? Porque este estaba cojo y ahora anda. ¿Por qué están hablando todavía del nombre de Jesucristo cuando nosotros hace 2 meses, 3 meses atrás lo habíamos crucificado? ¿Qué es lo que ha pasado con ese evento? Porque en verdad ellos no conocían a Dios. ¿Seguro? Seguro. Estaban llenos de tradición, estaban llenos de letras, estaban llenos de ignorancia, ellos se resistían a escuchar lo que Dios había hecho y lo que Dios estaba haciendo. Y esto es bien importante nosotros saberlo, porque en momentos dados en nuestras vidas nosotros hacemos esto. Y venimos a la iglesia y el pastor nos habla de cosas que a mí me conmueven y déjame no pensar en esto para no sentirme culpable. Y no estoy hablando de ustedes, porque yo sé que todos ustedes son santos y son perfectos. Estoy hablando de los que me escuchan por las radios o por los medios. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en nombre de alguno, en este nombre de Jesucristo. Y entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Sí, tranquilo, que yo ahora no voy a hablar más de Jesucristo. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué tú hubieses hecho si hubiese estado en ese lugar y te hubiesen amenazado con esas palabras? ¿Qué es lo que está pasando hoy día con los cristianos de Nigeria que están siendo martirizados porque conocieron a Jesucristo y porque se profesan hijos de Dios? Triste lo que está ocurriendo en el mundo. Y nosotros habremos de ver aquí el primer evento donde hay una desobediencia civil en el libro de los Hechos. Por primera vez, los discípulos habrían de desobedecer las órdenes que se le habían dado las autoridades.
Cuando tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos hablan acerca de nosotros obedecer las leyes. Pedro nos lo dijo en 1 Pedro capítulo 2, versículo de 2 al 16, nos dice esto, Pedro hablando, el mismo Pedro que fue siendo amenazado en estos momentos, le dice, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran que vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior. Y esto escúchenlo, porque esto también tiene que ver con nuestros gobernadores y nuestro presidente. Nuestro presidente. Aunque sea, Maduro no es presidente de nosotros. Que estamos o no estamos de acuerdo, no importa. Tenemos que someternos. Hermano, entiendan esto. Si nosotros vamos a un parque y vamos a predicar, y el parque nos dice, ustedes tienen que sacar permiso, y nosotros no tenemos permiso, no podemos predicar. No podemos predicar. Usted sométase a las autoridades. Ahora, si les dicen, no puedes hablar en el nombre de Jesucristo, entonces aquí los discípulos le dijeron, váyase para las pailas. Las pailas en Puerto Rico, y decir, váyase para allá, para el campo, tú sabes, porque no vamos a obedecerles a ustedes. ¿Ok? Mira lo que Pablo también nos dice acerca de someternos a nuestras autoridades. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, aunque sea maduro. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esto es interesante, puesto que es claro que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Así que no es cuestión de no ser nosotros rebeldes, sino nosotros someternos a las autoridades a menos que nos obliguen a negar el nombre de Jesucristo en nuestra vida. Así que hay una división clara, donde nos habla de la división clara del gobierno y las cosas de Dios. Dios nos dice que debemos de cooperar y de someternos a las autoridades. ¿Amén? Ok. Seguimos hablando aquí en el capítulo 5, versos 19 al 20. Dice así, pero Pedro, hola Jorgito, pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, recuérdense, los iban a soltar y le habían dicho, lo vamos a soltar, pero le estamos amenazando de que no pueden hablar más en nombre de Jesucristo. Veamos lo que Pedro y Juan les contestan. En el verso 19, mira lo que nos dice. Pedro y Juan respondiéndole le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Bien lindo, ¿verdad? Bien importante. El verso 21 al 22 dice, y ellos entonces después de amenazarlos, los soltaron como quien dice, no podemos con esto. Hay que soltarlo porque están locos. Y están rebeldes y no quieren dejar de parar de hablar de Jesucristo. Y dice que lo soltaron y no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo. ¿Por qué? Porque se habían convertido 12,000 personas en ese día. El pueblo estaba a favor de la palabra y a favor del mensaje de estos apóstoles. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El milagro, lo que ellos habían hablado. Y en verso 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Algo grande había ocurrido aquí. Este sería el modelo a seguir. Y quiero que lo entiendan claramente. Ya mismo voy a terminar. Pero quiero que lo entiendan claramente. Este sería el modelo a seguir, donde nadie podría hacer callar lo que había pasado. Me refiero a Jesucristo. Es importante saber que de ahora en adelante los discípulos sabrían que Dios lo habría de proteger y los habrían de librar hasta que Él dijese lo contrario. En otras palabras, trataron de apresar a Pedro y a Juan, trataron de callarlo, ¿Y qué hizo Dios? Dios los libró, ¿se recuerdan? Los libró de la cárcel.
los libró de las opresiones de los líderes. ¿Y qué pensaron los judíos? Veamos ya mismo en los versículos, porque los versículos próximos son importantes. Lo que ellos dicen y lo que ellos oran y lo que ellos proclaman. Ellos habrían de perder el temor sabiendo de que Dios estaba en control de todas las cosas. Más luego en el capítulo 5 los líderes estaban enfurecidos y molestos por la predicación de los apóstoles y querían matarlo. Y entonces se levanta Gamaliel y les dice esto. Veamos a Gamaliel en el capítulo 5 y lo vamos a estar estudiando las próximas semanas. Capítulo 5 de Hechos nos dice, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlo. Y entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se casen fuera por unos momentos a los apóstoles. Y luego les dijo a ellos, varones israelitas, mirad que vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dios estaba utilizando a Gamaliel para que los apóstoles fueran liberados de haberlo matado. ¿Acaso Dios necesitaba a Gamaliel? No, Dios podía hacerlo. Y Dios lo estaba haciendo. Pero recuérdense, es importante, porque esto es un principio bien importante para cada uno de nosotros, que nosotros lo entendamos. Así que en los versículos 20 al 29, y con esto ya pronto, bueno, no estoy acabando todavía, pero dice así, dice, pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, recuérdense, habían sido sueltos, volvieron a la iglesia, volvieron a los miembros de él, a los amigos de ellos, a la iglesia. Y hay algunos comentaristas que piensan que fueron entonces al atrio de los gentiles, al pórtico de Salomón. Porque para caber 12,000 personas no cabían en sus casas, sino que tenían que ser, dice, recuérdense que 12,000 personas habían venido a los caminos del Señor, 5,000 personas habían venido antes, 120 eran los discípulos que estaban en el aposento alto. Así que estamos hablando de 12,000 más 5,000, son 17,120 personas estaban allí, más o menos. Vamos a decir que no todos estaban allí. Pero mira lo que dice, juzgad, Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer. Ellos entonces después de amenazarlo lo soltaron y no lo hallaron. Ok, no sé por qué esto se movió para atrás. Mira lo que dice en el versículo 24. Dice, ellos al oírlo, bueno, déjame leerlo antes. Así que en el versículo 21 comienzo. Entonces ellos después de amenazarlo, lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre estaba allí. Al ser puesto en libertad, 23, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Me encanta que ellos volvieron atrás y les hablaron. Mira lo que nos dice después en el versículo 24. Dice, y ellos al oírlo, alzaron como unánimes la voz a Dios y dijeron, ellos estaban orando, y dijeron lo que dice el Salmo 2. Ellos oraron el Salmo 2. Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo de Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Veanlo bien, yo quiero que lo vean bien. Versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ok, ¿lo están leyendo bien o no? No quiero que lean la palabra, yo quiero que ustedes entiendan lo que significa esto.
¿Saben lo que ellos están diciendo en oración? Lo unánime, todo el pueblo. Está diciendo, sabemos que tú estás en control. Sabemos, ahora entendemos que tú fuiste el que permitiste que Jesucristo fuese muerto allí en la cruz. Porque ya estaba que antes determinado que sucediera. Estaba predeterminado. Estaba desde antes de la fundación del mundo. Esto habría de ocurrir. Y de la persecución. ¿Y qué te trae consuelo esta palabra? A mí me trae mucho consuelo. Lo que me dice es esto. Entiéndanlo bien, porque yo quiero... Aquí yo termino la enseñanza y esto es lo más importante. Entiéndanlo bien. Dios está en control. Y lo que les sucede a ustedes no es que Dios se ha vuelto loco o se ha olvidado o está en Vietnam o está en Malasia y está tan ocupado allá que se ha olvidado de ti y tú estás pasando por problemas y por batazos y por vicisitudes y dolores. No. Aquí nos dice porque habían antes predeterminado que sucediese la persecución, el haberlos soltado, el haberlos metido presos, ellos ya todo esto estaba planificado, ya eso Dios lo tenía sabido. Y no, la palabra, si me hubiese estado Sonia aquí, me hubiese regañado por la palabra sabido, porque no es bien dicha en la gramática española. ¿Me entendieron o no? ¿Entendieron o no? Estamos hablando de cosas profundas. Y lo que ellos están diciendo es, Dios está en control. Y Dios sabe lo que hace. Ahora, veamos entonces la oración de ellos. ¿Sabe? La oración de ellos, luego, ¿verdad? Dice, los apóstoles oraron para que Dios sellara con aprobación pública, qué sé yo qué más. Y dice, mira el versículo 29 al 31. Mira la oración de ellos. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que a tu siervo, que tú los tales, que nos libres de la persecución, que nos libres de la matanza, que nos libres del martirio, que nos libres de... ¿Cuál fue la oración de ellos? ¿Entendieron o no? Estoy hablando algo, no extremadamente profundo, pero estoy algo profundo del punto de vista de esto. Ellos entendieron que el ser cristiano implicaba la persecución. Ellos entendieron claramente que si Jesucristo lo habían matado, ellos se exponían también a ser matados. Y ellos no oraron por el miedo, ellos no oraron porque Dios los librase. Ellos oraron ¿qué? Que Señor, úsanos para tu gloria. Que mi muerte sea una muerte justa para que esa semilla crezca. ¿Qué dice Jesucristo acerca de la semilla de trigo? Que es necesario que caiga al suelo y muera para que produzca ¿qué? Muchos ¿qué? Muchos frutos. Profundo. Aquí los apóstoles y todos aquellos que habían creído le estaban diciendo, Señor, concédenos la bendición de poder predicar tu evangelio, de poder hablar de ti, de poder testificar de ti. Enséñanos a hacer la columna que tú has querido hacer de la iglesia. Y esto es precioso y es profundo. No oraron porque Dios los liquide, ni mate a los perseguidores, ni les abra la mente a esos retrógradas del Sanedrín, ni que les remuevan las amenazas, ni los libre de la persecución. Estaban pidiendo a Dios de que en medio de la persecución y hostilidades que ellos estaban aceptando, que ellos fuesen fieles en el mensaje a predicar y que no flaquearen y que sean buenos testigos de Dios. ¡Wow! Bueno, si yo hubiese tenido un micrófono como hacen los artistas, yo lo hubiese que se caiga al piso. Ay, Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo.
Y esa debe ser la oración de nosotros. Que nosotros podamos ser testigos. Estoy pasando por cáncer, Señor, permíteme yo testificar de ti. Estoy pasando por vicisitudes y dificultades, Señor, permíteme ser un buen testigo tuyo. Enséñame a aceptar como dulos. Ellos dijeron, porque somos siervos, y la palabra ahí siervo es dulos. Yo soy un servicio, un esclavo de Jesucristo, y lo que Él decida para mí va a estar bien. Permite que yo sea fiel en tu palabra y que yo sea fiel hasta la muerte. Amén. Amén. Ok, nos ponemos de pie entonces. Y en verso 30 dice, mientras extiendes tú la mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de Jesucristo. Y cuando terminaron de orar el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó allí? ¿Y por qué tembló? Bueno, sí. Pero yo creo por esto. Era una forma de Dios testificar de que Él estaba aprobando todo esto. Era una forma visual y palpable de que Dios estaba en este lugar y estaba bendiciendo lo que ya había comenzado. Que habría de ser lo que por los próximos años habría de ser guiado los discípulos, ¿verdad? La persecución. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con la valentía y la palabra de Dios. Esto es tremendo evento, hermano, porque 6 meses antes, yo leyendo para prepararme para ustedes, nos habla de un comentarista que decía, y un comentarista conocido y que yo conozco, lo conozco personal también, sí, pero no es la palabra, lo importante es que es conocido. Dice así, dice, 6 meses antes de lo que ocurre en este lugar, fue el tiempo de la fiesta de la dedicación, que es lo que se conoce como la fiesta de Hanukkah. Cuando Jesús andaba en el templo por el pórtico, los rodearon los judíos, le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Y tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, lo hago en el nombre de mi Padre, y ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y lo que Jesucristo 6 meses antes había estado ocurriendo, 6 meses después se estaba cumpliendo lo que Él estaba hablando en el templo, en ese día de la recordación o el día de Hanukkah. Así que, hermano, Dios sabe todas las cosas y Dios está en control. Y cuando vienen tormentos a nuestra vida, Dios estaba ahí y está ahí. Y que nuestras oraciones y nuestras actitudes delante de Él no sea de queja, no sea de víctima, porque ninguno de nosotros somos víctimas. La única víctima que ha habido en todo esto fue Jesucristo, y lo hizo en la cruz del Calvario en el día de la crucifixión de Él. Amén. Él fue la víctima. Amén. Pero no fue la víctima porque Él ya lo había predeterminado de antemano por muchos años antes de qué había de ocurrir. Así que Dios estaba en control de lo que estaba ocurriendo. Pero Él voluntariamente se entregó para que ninguno de nosotros muriese en la cruz ni en la separación de Dios, ¿verdad? Eternamente, para siempre. Así que vamos a orar. Y antes de orar, para terminar, sí, le doy gracias a Miguel, ¿verdad? Y a su esposa que están aquí, hermano. Para mí ha sido una bendición. Siempre recuerdo, Miguel, cuando... Miguel canta más bonito en español que en inglés, ¿verdad que sí? Total. Sí, es total. Son bromas, ¿verdad? Ya te lo voy a decir a Jason para qué. Pero algo que me bendice es que Miguel ha estado siempre fiel con nosotros. Desde el tiempo del COVID, cuando ustedes estaban en sus casas, Miguel estaba en mi casa juntamente con su esposa, nosotros trayéndole la palabra desde el hogar de uno, y él cantando allí con fidelidad y hasta el día de hoy.
Que Dios te bendiga y te guarde, y a tu esposa también, y lo siga usando para su gloria y honra. Vamos a orar. Señor, y agradecido, Dios mío, porque tu palabra es preciosa y es profunda nos estremece, oh Dios mío, el conocer más de ti, Señor, y el conocer tu palabra, cómo tú, oh Dios mío, has formado a la iglesia y cómo tú la has vestido de tu Espíritu Santo y cómo lo has sellado con el Espíritu Santo. Permite, oh Dios, que nosotros seamos fieles en ese mensaje. Que nosotros, oh Dios mío, no nos desviemos de este llamado a ser testigos tuyos, a proclamar tus buenas nuevas, oh Dios mío, hasta lo último de la tierra. Gracias, oh Dios, por esta iglesia. Gracias por mis hermanos, Señor. Y sé con cada uno de nosotros. Enséñanos tu palabra. Guárdanos debajo de tu sala para allí sentirnos seguros, Señor, y estar seguros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Increíble, ¿no? La soberanía de Dios. Dios tiene todo en control, aún las dificultades que pasamos. La Biblia nos muestra tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? A través de esas dificultades Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y qué lindo pensar, ¿no? Cuando miramos el libro de Apocalipsis, dice ahí que en el cielo, por toda la eternidad, ya no va a haber más lágrima ni dolor, ¿no? Ya no va a haber más lágrimas ni dolor. Entonces yo miro lo que estamos experimentando aquí en la tierra mientras estamos vivos, yo lo miro como una oportunidad. Es la última oportunidad que vamos a poder adorar a Dios a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de las necesidades. En el cielo, cuando estamos delante de su presencia, todo eso ya va a pasar. Entonces, mientras estamos aquí, tenemos esa oportunidad de adorar a Dios de una manera tan rica, pienso yo, ¿no? Al Dios escuchar nuestra adoración y al oler esa fragancia que sube delante de Él, de un holocausto que está mezclado con dolor. A pesar de las dificultades y las necesidades, yo pienso que Dios va a decir, qué rico, cómo me aman. Que a pesar de la dificultad, siguen levantando alabanza y adoración. Vamos a adorar a nuestro Dios. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy.
Gracias, Miguel y su banda. Dios es bueno, Dios es fiel. El Salmo 100 me encanta cómo comienza. Dice, cantad con alegría. Sí, todo el pueblo, toda la humanidad. Y qué lindo poder cantarle a ese Dios vivo, a ese Dios real, a ese Dios bueno. Y un cántico que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Pastor Tito, igualmente por el mensaje. Muchos de nosotros conocemos de Jesús, pero no conocemos a Jesús. ¿Sí ven la diferencia? Conocer de Jesús y conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús necesitamos de una relación. Y una relación se da o se tiene cuando hay un contacto, cuando hay una comunicación. ¿Y cómo es la forma de cómo nosotros nos comunicamos con Jesús? A través de su palabra, a través de la oración. La importancia de que tú y yo constantemente estemos leyendo la palabra, estemos orando, vamos a poder tener una relación genuina con Él día a día. Amén. Así es que los invitamos a que continúen leyendo la palabra, continúen orando y pedirle al Señor la llenura de su Espíritu Santo. Vimos cómo lo que sucedió después que el apóstol Pedro da ese mensaje. ¿Qué pasó? Hubo una explosión, hubo un júbilo, hubo algo maravilloso. Y yo creo que eso es lo que tú y yo anhelamos en nuestra vida. Que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Recuerde algo, me encanta lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 18, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse. El Señor tiene planes lindos para cada uno de nosotros. Y quizás de pronto no aquí en esta tierra física, ¿cierto? Pero tenemos unas mansiones celestiales que nos están esperando. Amén. Vamos a orar para ser despedidos en esta preciosa mañana, dándole gracias a Dios por esas preciosas alabanzas, ese precioso mensaje. Y el deseo de nuestro corazón es que el Señor siga hablando, ese mensaje siga sonando en nuestros oídos día a día, y que lo podamos poner por obra y que podamos ser testigos fieles, testimonios fieles del Señor. Amén. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por esa preciosa palabra, mi Dios mío. Gracias porque nos motiva, mi Dios, y nos da esa certeza de que tú eres fiel. Padre, que esas promesas tuyas, mi Dios, son reales, porque tú no eres un Dios de madera, tú no eres un Dios de metal, tú no eres un Dios de papel, tú eres un Dios real. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por todos los siglos. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gracias, Padre, por esa preciosa promesa que tú nos das día a día. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a hablar con propiedad, con seguridad, esa oración que Pedro y Juan pedían, hablar con propiedad tu palabra, mi Dios mío, con denuedo, con seguridad, mi Dios mío. Que no tengamos de temor de hablarle a las personas de que tú eres un Dios real, que enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz para el perdón de nuestros pecados y para que tuviésemos vida y vida eterna, mi Dios. Gracias, Padre, una vez más por este precioso mensaje. Mi Dios, te pedimos que ahora que salgamos de este lugar, más no de tu presencia, nos lleves con bien a nuestros hogares, mi Dios mío, que podamos meditar en esa palabra, mi Dios mío, y que, Padre, cada día podamos ser testimonios vivos tuyos. Y te pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.